Ideas frescas y marketing con Fernando Fuentevilla. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Luis Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte de regreso. ¿De qué nos vas a hablar en esta semana? Bueno, el día de ahora vamos a platicar un poco sobre el mercado de los autobuses en México. ¿Cómo ves? Mercado de autobuses en México. Muy interesante, te escuchamos, Fernando. Así es, y es que el platicar un poquito sobre este sector, pues también nos deja la reflexión de la importancia de medir el tamaño y el crecimiento de un mercado, y es que este sector pues realmente es poco analizado y se conoce también ciertas cositas nada más, y la realidad es que pasa desapercibido por muchos de nosotros. Y pues la nota viene en relación a pues una serie de lecturas que estuve leyendo esta semana y que nos dice, pues vaya, cómo dado el tamaño que tenemos en México de población, cómo nos estamos comparando con otros países como que tienen la misma cantidad de personas como Japón o Rusia, pero que están principalmente conectados por ferrocarril o vía aérea. Y lo primero que me llamó la atención es que en el 2019, antes de que llegara la pandemia, este sector del transporte foráneo carretero pues llegó a mover, fíjate, Luis Alberto, a más de 3,000 millones de pasajeros en todo el territorio nacional. Es decir, es el equivalente a 23 boletos per cápita en México. Entonces, esto nos habla de la magnitud que tiene pues el sector, y el 72% de los usuarios lo hizo mediante el servicio económico, es decir, aquel que ronda pues alrededor de los 220 pesos por boleto y que utiliza unidades sencillas, sin baños ni televisión, y que va de una terminal a otra sin paradas intermedias. Y es que para la mayoría es la manera más eficiente y barata de llegar rápido pues aquí en México. Una analogía o un comparativo es que la industria del autotransporte carretero aquí en México pues es como la industria de las aerolíneas en Estados Unidos, y son principalmente 5 grupos los que llegan a dominar el segmento. Estos 5 grupos tienen el 52% de la participación de mercado del transporte foráneo y son los que controlan cerca del 90% de las terminales de autobuses aquí también en el país. Es decir, estos grupos son Estrella Roja, ADO y AMSA, Estrella Blanca y el grupo Senda. Otro dato importante es que así como son 3,000 millones de boletos los que se venden anualmente, el mejor comparativo pues son los boletos de avión, que solamente se venden 69 millones de unidades aquí en México. Es decir, equivale al 2.3% los boletos de avión equivalen al 2.3% de lo que son los boletos de autobús aquí en el país. Otros datos interesantes es que además de la conformación de estos grupos, los autotransportes aquí en México se dividen en dos. La primera categoría pues es la de pasaje, que va de ciudad a ciudad con horarios y rutas pues claramente definidas, y el del turismo, que también lo podemos conocer como el de charter, que es aquellos que son los vehículos precontratados con un itinerario pues específico. Del 70 al 80% de los pasajes en México que se venden llegan a ser del sector de la categoría del pasaje, es decir, aquel que va de una terminal a otra. Y pues el mercado se divide en 5 categorías, es decir, el económico, el ejecutivo, el de primera y el de lujo, que en muchas ocasiones pues nos tendemos a perder con cuál es la diferencia sobre una y otra. Tal vez sí podemos conocer la diferencia entre el económico y sobre todo el de lujo, pero ya las categorías que están en medio, pues sí, ahí sí nos tendemos a perder, y sobre todo que no sabemos diferenciarlas. Otra cosa que influye en esta confusión es que en muchas ocasiones las marcas que tienen estos grupos pues tienden a ser submarcas o tienden a tener ciertas submarcas, es decir, le agregan el plus o le agregan algún otro adjetivo que diferencia la categoría entre un autobús y el otro. ¿Cuáles son los retos que existen? Pues uno de ellos es el de mayor competencia, porque en realidad los grupos y también los grupos regionales de autotransporte no tienden a competir directamente. Cuando tienen mismas rutas o llegan a hacerlo, tienden a diferenciarse
o competir indirectamente por categorías, es decir, unos se concentran en lo que llega a ser primera y otros tienden a concentrarse en el de lujo, ¿no? Y pueden mantener posiciones diferentes en otras rutas o en otras regiones del país. ¿Cuáles son los principales retos que tiene la industria? Pues la primera de ellas es que han buscado formas de diversificarse estos grupos, es decir, algunos de ellos como Grupo ADO pues desarrollaron experimentos y desarrollaron la cadena de cafeterías Cielito Querido, que llegaron a vender en cerca de 280 millones de pesos a Jerdes. Algunas han desarrollado empresas de paquetería, como también ADO fue con Multipack, que la llegó a vender en el 2011. También han estado experimentando con ciertas formas de boletaje. Otro reto es la falta de digitalización en el sector, es decir, el sector invierte solamente el 0.1% de sus ingresos, cuando en tecnología, cuando por ejemplo en las aerolíneas, esto llega a representar hasta el 5% del total de los ingresos, ¿no? Y esto se refleja en los procesos y en la experiencia que tiene el usuario. Ha habido algunas startups como Reservus, que sí han procurado desarrollar los boletos electrónicos y pues hacer la experiencia pues más placentera. El siguiente reto, o el tercer reto es uno más análogo, es decir, la creciente escasez de conductores en el sector, y se estima que para finales de esta década va a haber un déficit de 41,000 operadores o choferes de transporte terrestre, es decir, las condiciones de trabajo en muchas ocasiones no son atractivas para que la gente llegue a ingresar y operar en el sector. Y el último, pues es que es la manera en la que está concebida toda la industria, ya que va a haber una tendencia muy fuerte hacia la sustentabilidad. Todavía aquí no, pero pues ya estamos viendo ciertos modelos europeos de autobuses eléctricos como Scania, Volvo y Mercedes-Benz, que están empezando a operar ya en otras partes del mundo y que tarde o temprano se van a importar y a incorporar aquí a México. Entonces va a ser muy importante cómo van a integrar toda esta cadena de infraestructura adecuada para llegarlos a operar. Y bueno, pues con esto lo importante es, o aquí la reflexión es, pues que lleguemos a conocer mucho cuáles son las condiciones y el tamaño de un mercado, porque al momento en el que no conocemos algunas de las cifras que están aquí presentes, pues sí tendemos a perdernos y tomar las decisiones adecuadas en cuanto a estrategia y saber a dónde pues podemos llegar a migrar. ¿Tú qué piensas de esto, Luis Alberto? Pues está muy interesante, algunas reflexiones, lo que comentabas de la tecnología. En avión pues prácticamente quitaron la venta de boletos del mostrador, todo se tiene que hacer internet, y en camión pues es muy difícil, ¿no?, comprar un boleto por internet, aunque en algunas, como dices, sí se puede. Segundo, yo pensé que había muchos más actores preponderantes, y pues aunque no es un monopolio, pues parece, ¿no? Son muy pocas empresas las que controlan el transporte en México, y aquí conocemos algunas regionales, ¿no? Pero pues solamente son regionales, y pensaba que había muchísimas y que se habían acabado esos tiempos de cuando había muy pocas empresas, ¿no? Yo creo que tienen varias líneas estas 4 empresas que mencionabas en el país. Y tercero, pues me sorprende que en México, pues yo creo que es más del 85%, ¿no?, de la población sigue usando más el camión que cualquier otro medio de transporte. Claro, el tamaño la diferencia en boletaje es de 40 veces entre el número de boletos que se vende y los boletos que se venden por avión. Y ahorita que dices el tema de las marcas, por ejemplo, Yamsa pues tiene a marcas como ETN, Costa Line, TAP, Amealcenses, Grupo Senda pues tiene Turimex, Senda del Norte, Estrella Roja pues tiene algunas otras marcas que están sobre todo concentradas entre la Ciudad de México y Puebla. El grupo pues Estrella Blanca sí llega a incorporar a transportes chihuahuenses. Entonces como que los grupos tienden a perderse porque traen una serie de multimarcas que en muchas ocasiones obedece a algo histórico, pero en diferenciación pues es difícil de entender, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, ha mejorado el transporte. ¿Te acuerdas cuando era nada más, cómo era? Estrella, 3 estrellas, ¿no?, de oro, y Norte de Sonora eran los únicos opciones que teníamos hace algunas décadas. Así es, y es un sector que poco a poco pues va a tener que modernizarse un poco más. Sí me llamó mucho la atención el tema de la inversión en tecnología, porque las aerolíneas pues están invirtiendo o se revierte la proporción que tienen con respecto al boletaje, porque aquí están invirtiendo
50 veces más en tecnología que el sector de los autobuses, y eso pues yo creo que impacta mucho la experiencia que tiene el usuario desde que llega hasta que pues se baja de un autobús, ¿no? Efectivamente. Para más información, Fernando, y comentarios. Bueno, pues me encuentro en ando@ideasfrescas.com.mx. También los pueden contactar pues por medio de aquí de los canales que tienen ustedes aquí en los noticieristas, o estoy también en Twitter en @_el Nando. Así las cosas. Gracias, Fernando. Fuerte abrazo. Un saludo a todos, que tengan muy buen día. Fernando Fuentevilla en Ideas Frescas.